Entre los últimos coletazos del franquismo y el aterrizaje de Pujol en la Generalitat, apareció la Sala Celeste. No fue cosa de ningún músico iluminado, sino de un joven llamado Víctor Jou, perito industrial, de bata blanca y planos bajo el brazo, más cercano a la ingeniería que a los escenarios. Pero resulta que el chico sabía de jazz lo que no estaba escrito. Y así, de la cabezonería de un ingeniero con alma de agitador cultural, nació Celeste, uno de los templos musicales más recordados de la ciudad. Esta es su historia. En 1969, Joe se largó a Londres, donde descubrió el rock progresivo, ese primo raro del rock que se ponía a juguetear con el jazz como si fueran colegas de toda la vida. El epicentro del terremoto estaba en la Sala Marquis del Soho londinense. Cuando volvió a Barcelona traía un run run en la cabeza. Si ellos tienen el Marquis, ¿por qué nosotros no? Y de esa idea obsesiva nació Celeste. Escogió como local una antigua fábrica de caramelos reconvertida en tienda de paños en la calle Argentería número 65, al lado de la Basílica de Santa María del Mar. Hoy, si pasas por ahí, te topas con una tienda de desigual. La sala vino a dinamizar el barrio, salieron bares como setas y se abrió otro local que también sería mítico, el Magic. El proyecto tardó 2 años en cuajar, entre permisos, inspecciones y burocracia. Finalmente, el 10 de mayo de 1973, abrió oficialmente sus puertas el Celeste. El objetivo de Víctor Jou fue traer a Barcelona un local con programación regular de música en directo. Rafael Moll fue el programador de la sala hasta 1978, luego creó la agencia Cabra y volvió a colaborar en la etapa de Celeste en el Poblenou en los 80. Fue uno de los padres de la llamada Ona Laietana y a partir de 1974 productor del sello discográfico Celeste compartido con Erixa. El interiorismo de la sala fue obra de un trío con mucho talento, el arquitecto y diseñador Santiago Roqueta, el ilustrador Àngel Jové y Sílvia Gubern, que además fue la encargada de crear el logotipo del local. El nombre escogido era Celeste, con C. A Silvia se le ocurrió que lo escribiera su hijo de 5 años, que lo escribió con Z. Así se quedó. El ambiente era tan variopinto como la música. Universitarios con barbas revolucionarias, señoras progres de Sarriá con pendientes de aro, hippies de Gracia, macarras del barrio, aprendices de modernos y algún que otro despistado que entraba buscando una bodega. Se bebía cerveza caliente, se fumaba lo que se podía y se hablaba de política a gritos, porque la democracia recién estrenada lo permitía. En ese ambiente único donde la mezcla atrevida de rock progresivo con jazz, rumba, psicodelia y cualquier sonido que oliera al futuro tomó forma, nació la llamada Ona Laietana, la corriente musical que puso a Barcelona en el mapa sonoro. Y desde ese mismo impulso, Celeste fue una pieza clave en la gestación y programación de las primeras ediciones del Canet Rock. De este tema tenemos un vídeo. En Celeste se hicieron con un nombre Toti Soler, la compañía eléctrica d'Armes, Sisa, Gato Pérez, Iceberg, la orquesta Mirasol, Música Urbana, María del Mar Bonet, Oriol Tranvía, Blai Tritono, Pau Riba y la orquesta Platería, nacida en la Nochevieja de 1974 en la misma sala. A Jou todavía le quedaban ideas. Fue el primer director del Mercat de Música Viva de Vic. Y en el mismo edificio de Celeste decidió abrir el Centro de Difusión Musical del barri de la Ribera, una especie de escuela de músicos alternativa que tenía entre sus impulsores nada menos que a Carles Santos. Con los años la sala se fue quedando pequeña y los números ya no salían. Barcelona ya se estaba poniendo guapa para el 92. Y en ese nuevo guión urbano no había lugar para un local alternativo con paredes desconchadas y la cartera vacía. En 1986, las quejas vecinales por el ruido y las limitaciones del local obligaron a cerrar el Celeste de Argentería y marcó el fin de una época para la juventud underground barcelonesa, de cuyo tema tenemos un vídeo.
Ese mismo año, Víctor Jou ya tenía preparado el salto a una gran nave industrial en el Poble Nou, en la calle Almogàvers 122, una antigua fábrica de alfombras y tapices con capacidad para varios miles de personas. Allí nació el nuevo Celeste, mucho más grande, mucho más ambicioso y también mucho más caro de mantener. Por este escenario pasaron figuras internacionales que ponían a Barcelona en el mapa de la música global, desde Lou Reed hasta Blondie, Bob Marley o James Brown, que dejó al personal medio hipnotizado. Saltamos al año 2000 y la cosa había cambiado de arriba abajo. Barcelona ya había hecho los Juegos Olímpicos, se había puesto guapa y había aprendido a venderse como ciudad global. A finales de los 90 el proyecto Celeste desapareció definitivamente. En el mismo edificio de Almogàvers donde murió el segundo Celeste nacía Razzmatazz, un gigante de hierro y hormigón con 5 salas, capacidad para miles de personas y un cartel internacional de impacto. Pero ya no era lo mismo. En el Celeste Underground se conspiraba, en Razzmatazz se consumía. Nada de improvisaciones ni humo libertario, aquí mandaba el sonido perfecto, la logística milimétrica y la Barcelona low cost conectada con toda Europa. Lo mismo pinchaban Chemical Brothers que Arctic Monkeys. Era el templo indie, sí, pero también el parque temático nocturno de Erasmus, turistas y despedidas de solteros. Celeste fue un caos creativo y utopía cultural en una ciudad que todavía buscaba libertad. Razzmatazz fue y sigue siendo eficacia industrial y diversión globalizada en una Barcelona convertida en marca internacional. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. Si te ha gustado este capítulo, te recomendamos los siguientes. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Repito, porque lo estoy haciendo regular. El proyecto tardó años en cuajar, entre permisos y... Que tengo que repetirlo, ¿no lo ves? Es que no puedo girarme. Y en el mismo edificio de Celeste decidió abrir el Centro de Difusión Musical del barrio de la Ribera, una Y en ese nuevo guión urbano, que tengo que repetirlo, ¿no lo ves? ¿Has parado tú? Yo tampoco.